Amén. Buenos días. Bueno, es una bendición seguir en esta serie acerca del favor de Dios. ¿Cuántos han estado experimentando el favor de Dios en estos tiempos como con más fuerza? Es increíble, ¿verdad? Quiero contarles que en la psicología, cuando hablamos de la realidad, hablamos de la perspectiva de la realidad, y la realidad tiene tres perspectivas. Una de ellas es la realidad concreta, que son las cosas que ocurren de manera concreta, las cosas que nos pasan, explícitamente hablando. Pero también hay una realidad, que esta es la segunda perspectiva de la realidad, una realidad interior. Y es la forma como nosotros interpretamos esa realidad concreta. Y en la mayoría de los casos, la realidad interior es más grande o está más exacerbada que la realidad concreta. Porque a veces nosotros vemos un pequeño evento como algo gigantesco, porque es la manera como lo estamos recibiendo y lo estamos interpretando. Y en la mayoría de los casos, esta realidad interior se convierte en la realidad concreta para nosotros, porque nos creemos lo que estamos sintiendo y pensando. Pero aquí viene la tercera perspectiva, y esta es la verdadera. Es la realidad espiritual. Esta es la realidad de Dios. Este es el para qué de Dios. El por qué y para qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Y ahí es donde está la verdad absoluta de todo. Porque ya esto no responde a los hechos naturales ni responde a la manera como nosotros los interpretamos. Esto responde a los hechos eternos, a las cosas que Dios desde antes de la creación estableció para nosotros, aunque nosotros no podamos entenderla en la mayoría de los casos. La palabra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, quiero que me acompañen allí, versículo 11, dice en la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este mismo texto, en la traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera. Dice: cuando Dios creó ese mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. La versión Reina Valera dice que Él puso eternidad en el corazón, pero no nos dio la potestad de entenderla. Lo que quiere decir que por más que tú y yo nos esforcemos, hay cosas de Dios que no vamos a entender, porque Él no nos dio la potestad de entenderla. Y hay cosas de Dios que van a ser inexplicables para nosotros, pero quiero decirte que su buena voluntad está implícita en eso. Aunque eso signifique algo que a ti te parezca totalmente descabellado, que a ti te parezca que no tiene sentido. Y aquí el rey Salomón me encanta, porque si tú lees los libros de Proverbios y Eclesiastés, cuando él está hablando de la sabiduría, él dice, es como perseguir el viento, porque es que hay cosas que para el hombre no tienen sentido. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, una enfermedad? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene, no sé, un debacle financiero? ¿Qué sentido tiene la separación de una familia? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Ni en la realidad concreta ni en nuestra realidad interior. No lo entendemos. Pero mis amados, ¿cuál es el para qué de Dios con eso? Porque Dios lo permite. Porque no son cosas que Dios hace, ¿no? No todas ellas las hace Dios, pero ¿por qué Dios las permite? ¿Para qué Dios las permite? Y créanme que no es fácil entender eso. Y en estos días quiero decirles que ayer partió a la presencia de Dios a alguien que yo consideraba mi hermano mayor, mi primo del alma, por quien estuvimos orando estos últimos 2 años porque estaba padeciendo de cáncer. Y lo hospitalizaron más o menos hace como 20 días. Por una fractura patológica, y ayer finalmente, después que había entrado ya en el estado de agonía, partió a la presencia de Dios. Y no tiene sentido, porque era un hombre de 56 años. Y uno dice, un hombre joven, un hombre que uno dice, bueno, ¿por qué se va a la presencia así? ¿Por qué esta enfermedad? Pero mi amado, sabes que no nos compete a nosotros juzgar a Dios por estas cosas. Simplemente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender por qué me permite estar viviendo la temporada que estoy viviendo.
¿Y cómo tengo que aprender a gozarme en medio de esa temporada? Porque de seguro que voy a empezar a encontrar sentido en la medida en que yo le empiezo a colocar sentido a lo que estoy viviendo. Ahorita yo le citaba, porque esa era una canción que él la tenía como, mi primo la tenía como un himno nacional, una canción del Puma. El Puma se convirtió al Señor porque también padeció de cáncer. Y escribió una canción que se llama Agradecido. Y en esa canción dice esa frase: le encontré solución a la muerte. Y él empieza a hablar en esa canción de que la solución a la muerte, a la enfermedad, a la tristeza, al abandono, a cualquier cosa que tú puedas creer, es Jesús. Porque quien tiene a Dios en el corazón lo tiene todo. Porque cuando tú tienes a Dios en tu vida, las cosas que empiezan a cobrar sentido y tú necesitas darle sentido a lo que estás pasando. O si no, habrá pasado como si nada. Tienes que darle sentido. ¿Ustedes se acuerdan de la pastora Ingrid Reyes? La tuvimos hace unos años en un congreso de mujeres y ella perdió a su hijo cuando tenía 19 años. Su hijo falleció, su hijo, un accidente absurdo, un muchacho de 19 años. Una mujer que servía a Dios, pastora, papás pastores, hermanos pastores, una familia cristiana, y este muchacho muere en un accidente. ¿Qué sentido tiene eso? Y ella ella cuenta en su testimonio que ella peleó con Dios. Tuvo una pelea con el Señor. Pero dice y escribió un libro que se llama Jesús ganó, porque Jesús le ganó esa pelea. Porque ella entendió que la muerte de su hijo tenía un propósito. Y hoy por hoy esta mujer a nivel internacional ha estado ministrando centenares de personas con heridas profundas en su corazón por duelos inacabados. Y eso le dio sentido a la muerte de su hijo. La muerte de su hijo cobró sentido cuando ella dijo: ya sé para qué el Señor lo hizo. Para que yo tuviese esta unción con la que yo podía ministrar el corazón de mucha gente. Y parece absurdo que a veces tengamos que pasar por situaciones como esa. Pero mis amados, voy a volver al principio en Eclesiastés 3. Tú y yo no tenemos la potestad de entender eso. Pero créeme que tiene sentido. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañes al libro de Daniel, al capítulo 3, porque hay una escena en este libro que me parece increíble, me parece cinematográfica. Y ustedes conocen la escena cuando los amigos de Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego, los hacen o los meten más bien a un horno de fuego. Y uno diría: hey, los que están metiendo un horno de fuego, y nosotros normalmente oraríamos por no entrar en él. ¿O a quién le gustaría entrar a una crisis? Levante la mano el que quiera entrar a una crisis. Nadie levanta la mano, ¿cierto? ¿Quién quiere crisis en su vida? Nadie. Nadie quiere hornos de fuego, nadie quiere cuevas, nadie quiere desierto, nadie quiere nada de eso. Y normalmente nuestra oración es: Señor, no permitas que esto pase. ¿Se acuerdan Jesús en Getsemaní? Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero hágase tu voluntad. ¿Cuántos se atreven a orar de esa manera? Entonces, muchas veces nosotros queremos evitar el horno de fuego, pero realmente la promesa de Jesús en Isaías capítulo 43 es que aunque nosotros pasemos por el fuego, ¿qué dice? No nos quemaríamos. Y esa es la promesa que tenemos que abrazar en esta mañana. Amén. Entonces en Daniel capítulo 3 aparece narrada esta historia en todo el capítulo. Pero quiero mostrarte, como para poner fundamento a lo que voy a compartir esta mañana, de que el rey Nabucodonosor, rey de la época, entre otras cosas, el nombre Nabucodonosor, básicamente quiere decir Nebo. Ese es un nombre compuesto. Nebo es el dios de la antigua Mesopotamia, y Kudurro, que es la segunda parte del nombre, quiere decir primogénito. Nebo cuida al primogénito. Pero cuida a mi heredero, es lo que quiere decir ese nombre. Hay una referencia directa ustedes saben que Satanás es un imitador. Una referencia directa a Jesús. Porque Jesús es el primogénito de todos los hombres. Amén. Y tenemos al Padre Celestial. Nosotros no necesitamos a nadie más que nos dé a nosotros primogenitura. Así que es una referencia directa. Y cuenta la historia, que este rey manda a construir una estatua de oro de él. Y mandan un edicto a todas las naciones de la época. Imagínense la historia.
mandan un edicto a todas las naciones de la época y sacan una ley que toda esta gente de todo pueblo, tribu y nación tiene que venir a adorar esa estatua. ¿No se les parece algo que dice la Biblia con respecto a Jesús? Que a él vendrá todo pueblo, tribu y nación a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces mandan este edicto y la gente responde, que es lo peor del cuento, al edicto. Pero hay unos jóvenes, incluyendo a Daniel con ellos, que son judíos, que conocen al Dios de Israel, al Dios poderoso, y ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros no vamos al bate con eso. Nosotros no vamos a adorar esa estatua. Así que hagan lo que ustedes quieran hacer. Y aquí arranca la historia de que los colaboradores del rey se dan cuenta que además les tenían rabia a ellos, de que ellos no querían adorar la estatua, y así que los llaman a Puyengue, porque querían básicamente matarlos. Así que acompáñame al texto. Vamos a ir al versículo 11 en adelante. Vamos a estar leyendo. Pero bueno, quiero hacerte una referencia también especial. Porque fíjate que los nombres de estos muchachos, Mesac, Sadrac y Abednego, fueron los nombres que les cambiaron en Babilonia, pero no eran sus nombres reales. Ellos tenían unos nombres hebreos. Y quiero mostrarte cómo el enemigo en medio de la situación quiere tergiversar incluso tu propia identidad. Y quiere usar además la adversidad para hacerte pensar que ya tú no tienes la gracia de Dios. Escucha esto. Tergiversa tu identidad y quiere usar la adversidad para convencerte de que la gracia de Dios te abandonó. O cuando no se han sentido en medio de una situación difícil que Dios me abandonó. ¿Será que Dios está aquí? Ahorita decía Pamela que a pesar que ha visto todos los milagros que Dios ha hecho, cuando estamos pasando por una situación difícil, tendemos a dudar si realmente Dios está en el asunto. Y mira lo que quieren decir los nombres de estos muchachos. Sadrac, que era el nombre babilónico, realmente se llamaba Ananías. Y mira lo que quiere decir el nombre Ananías. Jehová me ha favorecido, o sea, literalmente. Jehová me ha favorecido, o sea, el favor de Dios está conmigo. Mientras que Sadrac, el nombre que les pusieron, significa el que le tiene miedo a Dios. Imagínense. O sea, Jehová me ha favorecido, me ha dado su favor versus el que le tiene miedo a Dios. O sea, aléjate porque te tengo miedo. Mesac, que realmente su nombre era Misael. El nombre Misael significa ¿quién como el Señor? Eso es lo que significa Misael, ¿quién como el Señor? Y el nombre que le pusieron, Mesac, significa el sin importancia, la sombra de un príncipe. Imagínense la tergiversación, ¿no? El sin importancia. Y fíjense que una de las connotaciones increíbles de Misael es que además él fue pedido en oración por su mamá. ¿Se imagínense la importancia que él tenía? Y significa su nombre, ¿quién como el Señor? O sea, la gracia de Dios sobre su vida. Y Abednego, el nombre de Abednego hebreo es Azarías. Y Azarías quiere decir, Dios es mi ayudador. Eso es lo que quiere decir Azarías. Mientras que Abednego dice, el siervo de un Dios extraño. ¿Qué tergiversación tan tremenda? Y eso hace el enemigo, ¿sabes? Toma la adversidad para confundirte, para tergiversar tu identidad y para hacerte creer que la gracia de Dios no está contigo. Pero déjame decirte en esta mañana, la gracia de Dios está contigo. Amén, que tú eres hijo de Dios. Esa es tu identidad principal. Aunque hoy te sientas como un extraño, aunque hoy sientas que le tienes miedo a Dios, aunque hoy te sientas como un sin nombre, tú eres hijo de Dios y la gracia de Dios está contigo. Amén. Así que Daniel capítulo 3, versículo 11 en adelante, y vamos a estar analizando este texto. Voy a predicar esta mañana más que enseñar. Dice la palabra, ese decreto también establece que quienes rehúsen obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Aquí están hablando los colaboradores del rey y están acusando a Sadrac, Mesac y Abednego. Y aquí quiero hacer una anotación. Cuando Dios te ha dado su favor, no lo cambies por nada. De tanto en tanto enfrentarás situaciones que probarán si tú negocias tus convicciones. ¿Me explico? De tanto en tanto vas a pasar por una situación
que va a probar si realmente tú eres capaz de negociar tus convicciones. Pero tienes que mantenerte. Porque una de las cosas que connota a un hijo de Dios es que aprende a confiar en Dios bajo todas circunstancias, como le decíamos el domingo pasado. Nuestra confianza en Dios tiene que ser a toda prueba. En todo momento, porque como lo cantábamos ahora, no hay nada que le quede grande al Señor. No hay nada imposible para Dios. Dios está con nosotros en todo momento. El enemigo es especialista en usar la adversidad para eso. Te hará sentir que debes hacer lo que sea y de paso negar a Dios. ¿Sabes qué me dijo mi primo, el hermano de quien murió? Me dijo ayer. Nos contaba el viernes que estuvimos en la clínica. En medio de ver a su hermano en esa situación porque el cáncer atacó el hígado, me dijo, primo, incluso yo hice una vuelta para conseguirle un hígado en el mercado negro a mi hermano. Y se lo consiguieron. Pero la misma persona que se lo consiguió le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer con él? Porque ¿quién te lo va a poner? Y él nos contaba que en medio de su desesperación, él dijo, ¿y si yo le consigo este hígado? Pero es que su hermano estaba invadido de cáncer. Y la respuesta que yo le dije, primo, es que no iba a servir de nada. ¿Sí me explico? La palabra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, dice que la muerte es una cita que ninguno de nosotros vamos a poder evitar. ¿Me hago entender? Y cuando el Señor establece algo, nadie le puede torcer el brazo a Dios. Pero necesitamos aprender a recibir los designios de Dios en nuestro corazón. La Biblia dice, y esto me parece, y quiero que recibas esto en tu corazón esta mañana, porque es duro de entender, pero es algo tremendo que si realmente lo recibes en tu corazón va a ser de bendición. En la Biblia dice que la esposa de Job, que esta tal vez una de las frases más crudas que hay en la Biblia escrita, en medio de la adversidad que estaban viviendo. ¿Se acuerdan que Job se quedó en un día? Pierde toda su riqueza, los hijos se mueren, el hombre cae enfermo en un día. Y dice la palabra que estaba sentado entre cenizas y se estaba sobando con un pedacito de tela, tratando de rascarse porque tenía lepra. Y mira lo que le dice la esposa en Job capítulo 2, versículo 9. Le dice, ¿todavía pretendes conservar tu integridad? Lo cuestiona, le dice, ¿por qué no maldices a Dios y muérete? Wow. Yo creo que esa es, si no, esta es la expresión más cruda que tiene la Biblia. Tú sabes que tu esposa en medio de la adversidad, o tu esposo, o tu hijo, o tu madre te diga en medio de tu adversidad, te diga, ¿sabes qué? Tú todavía pretendes seguir siendo cristiano, creyendo en Dios, manteniéndote firme. Más bien, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo el enemigo puede atacar tu mente? ¿Cómo el enemigo puede atacar tu corazón cuando estás pasando en medio de circunstancias para que vaciles del Dios que te ama? Para que dejes de creer en el Dios que te ha dado su gracia a pesar de las circunstancias. Pero ¿sabes una cosa? Y me parece increíble porque Job le responde a ella, mujer, estás hablando necedades. Y le dice, mira esta pregunta que le hace, le dice, versículo 10, le dice, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Amén, ay, ay, ay. ¿Aceptaremos solamente las cosas buenas que vienen de parte de Dios y nunca lo malo? Si de Dios provienen todas las cosas. Y hay cosas que aunque, insisto, no podamos entenderlas, el mismo Dios las está permitiendo en nuestra vida. Es que el que llevó al desierto a Jesús a ser probado no fue el diablo, fue el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Pero cuando pasó por el desierto Jesús, salió del desierto glorificado y con todo el poder para iniciar su ministerio. Cuando Pedro fue zarandeado, ¿se acuerdan que Pedro fue zarandeado también? Y negó a Jesús 3 veces, pero cuando él regresó de eso y recibió el Espíritu Santo, en su primera predicación se convirtieron 3,000. Y yo sé que le tenemos miedo al proceso y al desierto y a todas esas cosas. Pero una vez más, mis amados, aceptaremos solamente las cosas buenas que vienen de parte de Dios y nunca las malas. Amén, ay, ay, ay.
Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón esta mañana. Versículo 13. Volvemos al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 13. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y escucha esto. Cuando tú te pares firme y tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a ir firme con mi Señor, el enemigo se va a enojar. Hace varios años mi esposa y yo, en un diciembre, yo me acuerdo, yo me estaba bañando y yo le declaré la guerra al diablo. Yo le dije, diablo, este año te voy a dar por la cabeza y no sé qué. Esas oraciones atrevidas que uno hace, ¿verdad? Y el 3 de enero, mis amados, el 3 de enero, empezando año, mi esposa y yo salimos a comprarle pizza a los pelados. Y cuando ya regresábamos con la pizza, una Coca-Cola y no sé qué, nos atracaron en la esquina del barrio donde nosotros vivíamos. Se nos llevaron, yo nunca salía con la cartera, se me llevaron la cartera, lo único que tenía, se me lo llevaron con las tarjetas, con los documentos, con todo. Los desgraciados hasta las pizzas se llevaron. Nos dejaron la Coca-Cola como para que pasáramos el susto. Pero ¿sabes una cosa? Que ese día, cuando yo vi que esos 4 tipos se iban en esas 2 motos, enseguida el Señor me dijo, bendícelos. Esa fue la reacción mía y yo los bendije en el nombre de Jesús porque me acordé de lo que yo había hecho en la mañana, en esa oración que yo había tenido. Así que los bendije. Porque de pronto tú puedes pensar iniciando año, que te atraquen iniciando año, miércoles, y así empezó el año. Pero quiero decirte que la adversidad nunca va a demarcar los designios de Dios. Porque Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal con nosotros. Amén. Dice aquí la palabra, cuando los trajeron, versículo 14, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se niegan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. Escucha esta contestación. Oh Nabucodonosor. O sea, eso fue una respuesta. Mi hermano, tú estás orinando fuera del tiesto. Fue como algo así. Oh Nabucodonosor, me encanta esa respuesta. No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aún si no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Qué tremenda valentía la de estos muchachos. ¿Sabes qué? Nabucodonosor, tú no tienes ni idea con quién te estás metiendo. Y no vamos a rendir culto a los dioses ajenos. Y Él nos puede salvar. El Dios de nosotros, maravilloso, nos puede salvar. Pero ojo, ojo. Porque aquí está realmente lo tremendo que Él les dice. Pero si no lo hiciera, aún así, nosotros no nos vamos a inclinar hasta esa estatua. Porque, mis amados, Dios es Dios de los montes y de los valles. Y Dios no solamente está actuando a tu favor cuando todo sale bien, sino también está actuando a tu favor cuando aparentemente las cosas no salen bien. Cuando de repente tú, en vez de ver la puerta abierta, ves que la puerta te la tiran en la cara, aún es Dios quien la está cerrando. Y tienes que entender que lo está haciendo porque Él te ama y lo está haciendo porque Él tiene realmente un plan y un pensamiento de bien contigo y no de mal. La actitud que nosotros tenemos que asumir, que debemos aprender, es que tenemos que adorar a Dios si Él lo hace y tenemos que adorar a Dios si no lo hace. Porque tú puedes estar clamando por algo en este momento, mi amado. Y sí es una respuesta maravillosa de Dios, pero no también es una respuesta. Y nosotros quisiéramos que Dios siempre diga que sí, ¿cierto? Pero sabes que a veces los no de Dios son más poderosos. Porque a veces los no de Dios traen más bendición a la postre que un sí prematuro que de repente lo que va a hacer es, no sé, dañar tu vida. Señor, dame dinero. Y tienes dinero y te vuelves loco. Y puedes terminar separado de tu familia. ¿Cierto?
¿Cuánta gente alguna vez han orado, Señor, yo quiero hacer este viaje? Y en ese viaje se mueren. Y sabes que a veces Dios dice, no te lo voy a dar porque ahora no te conviene, pero mi favor está contigo y cuando estés listo, tal vez te lo doy. Y si nunca te lo da es porque no te convenía. ¿Me explico? Hay respuestas de Dios que no vamos a poder entender, insisto, porque quiero que te quede claro. Pero tú aún así tienes que creer en Dios, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal con nosotros. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y lo arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban adentro a los 3 hombres. Y quiero anotar algo aquí bien importante. Quiero anotar un par de cosas. El horno calentado 7 veces por la ira, es que el enemigo pretendiendo, ¿sabes qué? Hacer un énfasis tremendo en que las cosas te van a seguir saliendo mal. Porque no sé a cuánto les ha pasado que cuando se le daña la licuadora, se le daña la nevera. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y se daña la plancha, y se daña una cosa, y se daña la otra, y se daña la otra, ¿cierto? Que tú dices, Señor, ¿qué? ¿Me la están montando o qué? Pero la palabra en Proverbios capítulo 24, escucha esto que es bien importante. Proverbios capítulo 24, versículo 16. En la traducción Nueva Biblia de las Américas dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en desgracia. El justo, el Hijo de Dios, aquel que Él ha justificado, ¿sabes? Te puedes caer 7 veces, se te pueden dañar todos los electrodomésticos, pero la gracia de Dios está contigo. Porque si 7 veces caes, 7 veces te vas a levantar. Y 7 no es 7 nada más. 7 es el número perfecto de Dios. Lo que está diciendo es, las veces que tengas que caerte, yo te voy a levantar. Las veces que las cosas no te salgan bien, yo te voy a ayudar para levantarte. Porque esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que todo te salga bien. La gracia de Dios es que entiendas que aunque no te salgan como tú quieres, Él está contigo y te va a levantar. Amén. Así que hay que entender que cuando tú sientes que el enemigo está tratando de acusarte y hacer algo más, Dios es más poderoso. Amén. Porque la Biblia dice allí que hombres fuertes, llamaron a los hombres más fuertes y los ataron para echarlos en el horno de fuego. Y el hombre fuerte en la Biblia tipifica a Satanás. Así que normalmente cuando tú estás sintiendo de alguna manera un ataque espiritual, hay un hombre fuerte que está tratando de atarte. Y algunas veces hay personas que me han dicho, incluso en consulta me han dicho, es que yo me siento como maniatado. Me siento es como que no arranco para ninguna parte, como si no pudiera moverme. Porque hay una atadura espiritual, ¿me explico? Hay una atadura espiritual, pero mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 29 en la Nueva Traducción Viviente. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús dice lo siguiente, dice, pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. ¿Sabes qué hace Jesús? Porque el enemigo puede ser fuerte, pero Jesús es más fuerte. Amén. ¿Y sabes qué hace Jesús? Ata al hombre fuerte y entonces le quita y le arrebata todo aquello que te ha quitado a ti. Eso es lo que hace nuestro Jesús. La palabra dice que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así que aunque se levante contra ti un ejército, el Señor levantará bandera a tu favor. Él está contigo, Él es el poderoso gigante que va delante de ti. Y si hay un hombre fuerte que te quiera atar, Jesús es mucho más fuerte y te da la fortaleza a ti a través de su espíritu para que tú puedas enfrentar estas situaciones que algunas veces nos tienen detenidos. Pero eso es lo que tenemos que creer, mis amados. Que si te has sentido atado en este tiempo, el único que tiene el poder para desatarte es nuestro maravilloso Dios. Amén.
Versículo 23. Daniel, verso 23. 3, verso 23. De esa forma, Sadrac, Mesach y Abednego, finalmente atados, cayeron a las, escucha esto, a las rugientes llamas. Me llamó la atención eso. Yo había leído este texto muchas veces, pero nunca había notado ese detalle. Las llamas estaban rugiendo. Y yo no sé si alguna vez tú has sentido como el rugir del enemigo en tu oído, hablándote. Hay personas que me han dicho que están en depresión o en ansiedad y sienten como un rugir, como que me están respirando en la nuca, como me están tratando de amedrantar. ¿Sabes qué? Porque Satanás sabe que el miedo te detiene. Pero la palabra dice que nosotros tenemos al león de la tribu de Judá y él ruge con mayor fuerza. Amén. El rugir de Dios que es mayor que el del enemigo. Y cuando tú tengas miedo, sabes que simplemente ven delante de la presencia del Señor, dile: Señor, aquí estoy, ruge tú en mis circunstancias, para que entonces el temor sea disipado. Porque, mis amados, el temor puede paralizar a cualquiera, pero la valentía que viene por el Espíritu Santo nos puede levantar. Amén. ¿Ustedes creen? El león no es el animal más fuerte de la selva, no es el más veloz, no es el más inteligente, pero todos le tienen miedo. ¿Sabes por qué? Porque él tiene pleno conocimiento y conciencia de quién es él. Él es el rey de la selva. Y nosotros tenemos al león de la tribu de Judá con nosotros, que es Dios. Y nosotros, como dice su palabra, nosotros somos como cachorro de león. Cuando el enemigo viene en contra de nosotros, él se comporta como un león, como una leona, como le quieres llamar. Y él ruge para espantar al enemigo. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, les respondieron los que estaban allí. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados caminando en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto tiene apariencia de hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Los arrojaron a los 3. Y ahí es cuando sale el cuarto hombre. Y yo le puse esta enseñanza así: el cuarto hombre. Y sabes que yo me lo imaginaba. No sé si me pueden poner la imagen, por favor. Yo me lo imaginaba, porque todas las versiones dicen que estaban caminando o que estaban paseándose en medio del horno de fuego. Pero yo me los imaginaba. No sé si me ponen la imagen de la prédica de hoy, por favor. Yo me los imaginaba danzando. Y me acordaba de esa canción de Danzando en cada temporada. Porque yo me imaginaba como a Jesús que en medio del horno del fuego, no solo caminando, sino danzando, ¿sabe qué? Burlándose de las circunstancias. Porque se acuerdan que cuando estaban en la barca, la Biblia dice que Jesús dormía y estos hombres que estaban atemorizados y le dijeron: Jesús, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Y Jesús, que se levantó así, se levantó espantado o algo. No. Él le dijo: ¿pero qué les pasa? Yo me imagino a Jesús como diciéndole: hey, espérense, ¿cuál es el rollo de ustedes? Cálmense, relájense, yo estoy aquí. Y se dirige al viento y simplemente le da la orden al viento y las aguas se aplacan enseguida. Y dice la palabra que vino gran bonanza, es decir, una gran paz, una gran bendición vino sobre ese momento. ¿Sabes que las llamas pueden estar rugiendo? El horno puede estar calentado 7 veces, pero si el cuarto hombre está contigo, todo está bien. Amén. Porque nada te va a pasar, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Isaías 43, versículo 2, en la parte de B dice: cuando pases por el fuego, ojo acá, el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán. Me llama la atención que lo dice Isaías 43, versículo 2, la parte B del versículo dice: aunque pases por el fuego de la opresión. ¿Sabes qué significa el fuego de la opresión? Las presiones de este mundo, las circunstancias de este mundo se vuelven opresivas cuando están como taladrando en tu corazón y en tu vida. ¿Sí me explico? El aparato psicológico humano está diseñado como una almohada.
tú puedes aguantar la presión, pero por un tiempo. Y cuando la presión se saca, como si tú apretaras una almohada, y cuando tú sueltas la almohada, ¿qué le pasa a la almohada? Ella por reminiscencia vuelve a su estado original, ¿cierto? Pero si tú le aplicas presión prolongada en el tiempo, ¿qué le pasa a la almohada? Se deforma. Entonces que esa presión prolongada en el tiempo se llama opresión, que trae deformidad. Y después que esa opresión en la almohada le empieza a salir un hueco, y literalmente eso es lo que se llama depresión. ¿Sí ves? Pero dice aquí la palabra que aunque estés pasando por el fuego de la opresión, o sea, si en este momento estás sintiendo opresión, ¿sabes qué? Dice aquí la palabra, no te quemará las llamas, no te consumirán. Y me encanta esa palabra porque cuando algo se consume es cuando algo se desintegra. Pero si hay algo que te da integridad, como le dijo a la mujer de Job a Job, oye, ¿hasta cuándo vas a ser íntegro? Y por eso tú y yo tenemos que permanecer enteros, porque eso es lo que quiere decir la palabra integridad. Firmes delante de Dios, creyéndole a Él, firmes en nuestra fe, que Él nos va a rescatar del horno de fuego, porque Él es Dios y nos ama. Él es nuestro Padre y nos ama. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. ¡Qué tremendo! Pero dice que cuando los vio danzando o caminando dentro del horno, ¿sabes qué era lo que se habían consumido? Las ataduras. Ellos entraron atados, pero las ataduras se habían consumido. Y sabe que para eso son las crisis. Para eso son los momentos difíciles. Para eso es el fuego que consume de parte de Dios. Para quitar tus ataduras. Porque Él en medio del fuego te conserva. En medio del fuego ni siquiera vas a oler a humo. Ni tu cabello se va a quemar. Como cuando el pueblo estuvo en el desierto, ¿se acuerdan? 40 años y dice que el calzado ni la ropa se les desgastó. Pero lo único que se consume en medio de las circunstancias difíciles son las ataduras que probablemente te llevaron allí. Y esa es la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú puedes venir delante del Señor, tú dices, estoy pasando una crisis, no importa, Dios está conmigo, ¿sabes? Dios te está desatando en medio del proceso. Por eso no le tengas miedo a las llamas. Por eso no le tengas miedo al proceso, porque muy seguramente, si tu matrimonio estaba atado, después de la crisis, va a estar desatada. Si tus finanzas que estaban atadas, después de la crisis, vas a estar en libertad. Si realmente dejas que el fuego del Espíritu que consume, realmente quite, quiebre todo lo que no está bien en tu vida. Y la palabra dice que nosotros somos probados en el fuego. Como el oro, somos refinados en el fuego. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando somos refinados vamos a ser de mejor calidad y vamos a tener mayor valor agregado por el poder de Dios. La palabra gloria es kabod, que quiere decir peso. Así que cuando tú pasas por el fuego, la gloria de Dios viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fueran su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, dijo aquí Nabucodonosor, si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Ese es nuestro Dios. Amén. ¿Sabes qué? El mismo enemigo tuvo que glorificar a Dios. Porque cuando tú pasas por el fuego, Dios se lleva la gloria. Y cuando la gente vea lo que Dios hizo en tu vida, dirá, wow,
gloria a Dios por lo que ha hecho con esa persona. Verá en ti un reflejo de la grandiosidad de Dios. Dios será glorificado y aún Dios será alabado. Y quiero decirte aún más, que la gracia de Dios sobre tu vida la gente lo verá. Porque la gente va a decir, ¿sabes qué? Este hombre o esta mujer pasaron por el fuego, pero están aprobados por Dios. Y quiero terminar con estos dos últimos comentarios. Una cosa es el respaldo de Dios y otra cosa es la aprobación de Dios. Hay cosas que probablemente te están saliendo bien en este momento. Hey, no creas que esa es la aprobación de Dios. Dios muchas veces respalda simplemente la actitud que tú tienes para trabajar con ánimo. Así que no confundas el respaldo y la aprobación. Porque, ¿sabes qué pasa? La Biblia en el libro de Eclesiastés dice, en el capítulo 8, dice que el final de los justos y de los injustos es el mismo. O sea, no hay diferencia, todos se van a morir. Y así como vinimos a esta tierra, nos vamos a ir. Desnudos vinimos, dice la palabra, y desnudos nos vamos a ir. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras el injusto puede prosperar, sin la aprobación de Dios, el justo cuando prospera lo hace con la aprobación de Dios, con la gracia de Dios sobre su vida. Y eso no solamente le da bendiciones, sino que le da eternidad. Amén. Porque el injusto podrá morirse sin Dios, podrá ser millonario sin Dios, podrá tener una familia sin Dios, pero no va a tener la salvación que viene de Dios. Pero tú y yo sí la tenemos. Y es mejor, mis amados, tener la gracia plena de Dios en nuestras vidas que tener una cuenta llena de millones. Esa verdaderamente es la bendición de Dios. Y termina el versículo 30 diciendo, y quiero que recibas esto en tu corazón. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Mis amados, después del fuego, después de ser probado, viene un ascenso para ustedes. Amén. Los ascensos de Dios vienen cuando hemos pasado por las circunstancias difíciles y las aprobaciones de Dios te van a llevar al nuevo nivel de gloria. Porque si antes que eras un buen esposo, vas a terminar siendo excelente. Porque si antes tú eras, no sé, más o menos en tus finanzas, Dios te va a llevar a lo más. La Biblia dice que somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor nos pondría. Y esas son las verdaderas bendiciones de Dios. ¿Y sabes qué es lo que me está oliendo hoy? Y esta mañana yo le decía al Señor, Señor, me huele a ascenso, me huele a promoción. Porque cuando una iglesia está pasando por procesos, es porque Dios la está preparando para el siguiente nivel. Yo les decía el domingo pasado y el miércoles también lo decía en el en vivo. Sabes que esta es tu mejor temporada. No te pongas a esperar otra. No te pongas a esperar que entre 2026. No te pongas porque ya estamos a casi que se termine el año y la gente empieza, bueno, que se acabe rápido 2025, que salga rápido esto. No te pongas a esperar nuevas temporadas. Esta es tu mejor temporada. Más bien, conéctate con Dios y deja que la gracia de Dios, el favor de Dios en tu vida te lleve al nuevo nivel en esta temporada que estás viviendo y vas a ver que la gracia de Dios es poderosa en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si te pones en pie esta mañana? Vamos a orar, vamos a declarar esta palabra sobre nuestra... No sé cuántos reciben esta palabra hoy en su corazón.